buenas, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la organización. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que ha causado controversia en los últimos días por la manera en secretismo que se ha tratado este asunto del IBM. Hoy vamos a tener el tema, el descalabro del IBM, se llama el programa del día de hoy, para el cual vamos a tener como invitados al señor Bernard Arguedas, pensionado y matemático de la Universidad de Costa Rica, Andrea Muñoz, de la Comisión de Género del Colegio de Abogados y Abogadas, y a nuestro compañero Henry Salas, coordinador del Departamento de Pensiones de la APSE. Y es que, bueno, como todas las semanas, bienvenida a nuestra compañera Sofía Guillén. Sofía, y es que este tema, ¿verdad?, en los últimos días ha sido manejado de una manera un poco no transparente, ¿verdad?, y de no ser por las presiones que han ejercido ciertos sectores, no saldría a la luz y ni se estuviera tocando en este momento, ¿verdad? Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Así es, Denis, buenas noches, muchas gracias, y a quienes nos acompañan también desde su casa les agradecemos la compañía. El tema de esta noche, el IBM, no es cualquier cosa, hablamos del régimen de pensiones más grande de Costa Rica en lo que respecta al primer pilar del sistema de pensiones. Y en los últimos días han existido algunos encontronazos y controversias precisamente porque se quiere subir la edad de retiro y modificar el monto de la jubilación, lo cual afectaría a miles de personas en Costa Rica. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado sobre este tema para ustedes. Hace unas semanas, con muchísima preocupación, APSE denunció los cambios que a puerta cerrada se estaban dando al sistema de pensiones IBM en el seno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Aumento de la edad de pensión a 65 años y eliminación del retiro anticipado. Un aumento del aporte de las personas trabajadoras de un 10% a un 15%. Y una descarada reducción de la pensión de un 52% del salario a un 45%. En términos prácticos estamos hablando de un grave retroceso en las pensiones de Costa Rica. Por ejemplo, aumentar la edad de pensión de las mujeres es desconocer las dobles y hasta triples jornadas de trabajo que hacen durante su vida. Los cambios a las pensiones del IBM no son nuevos. Desde hace rato se están haciendo ajustes que se venden como milagrosos, pero meses más tarde aparecen nuevas fugas. Antes de tocar las pensiones del IBM, debemos analizar los cambios hechos hasta la fecha. Recordemos que en el 2017 se aplicaron cambios al IBM. ¿Y dónde están los resultados? ¿Se aplicaron todas las medidas recomendadas en la mesa de diálogo del 2017? La Junta de Pensiones de la Caja ha sido sumamente irresponsable y ha dejado de lado a los sectores sociales y laborales de esta discusión. Si no fuera por la presión ejercida en las últimas 2 semanas, hubieran aprobado cambios importantísimos a puerta cerrada. Pero ¿por qué se quieren hacer estos cambios en medio de la pandemia y sin poner atención a los diferentes sectores sociales? ¿Por qué el secretismo? ¿Qué intereses hay en las pensiones de las personas trabajadoras? ¿Por qué Rocío Aguilar, artífice del combo fiscal en el 2018, está ahora a cargo de manejar las pensiones y el sistema financiero de Costa Rica en la SUPEM y su jefe? ¿Quién anda detrás de los fondos del IBM? Por ejemplo, la Caja ha invertido casi 3.000 millones de colones del fondo de IBM en el conglomerado mediático de La Nación desde el 2014. La Nación ha sido la única empresa privada no financiera que se ha visto beneficiada de las inversiones del fondo IBM. ¿Eran seguras las inversiones de La Nación? La Caja ha admitido que el riesgo de las inversiones en La Nación ha aumentado considerablemente porque a la empresa no le va bien económicamente. Por si fuera poco, el Estado le debe a la Caja 1.4 billones de colones. ¿Y dónde está esa plata? No se vale hacer cambios tan delicados a puerta cerrada. Los fondos de las pensiones IBM deben usarse con responsabilidad, no solo para hacer ricos a unos mientras se deja por fuera a otros. Bueno, y después de escuchar la editorial que la APSE preparó para ustedes sobre el tema de esta noche, que tiene que ver con el descalabro y manejo del IBM, uno de los principales regímenes de pensiones del país, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la segunda parte del programa. Te prometo que te voy a acompañar siempre.
Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el manejo y descalabro del IBM en nuestro país. Recordemos que hace algunos días salían las noticias que la Junta Directiva de la Caja contemplaba algunas reformas o cambios sobre la edad de retiro y el monto de jubilación. ¿Cuáles son las consecuencias de estas potenciales reformas para las mujeres y para la población en general en Costa Rica? Escuchemos lo que nos dijeron algunos expertos y expertas. Recientemente, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que estaba considerando aumentar la edad de retiro y modificar el monto de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte, IBM, debido a la crisis que enfrenta este fondo. Por supuesto, este anuncio despertó enorme controversia en diversos sectores, siendo que, por ejemplo, implica un enorme retroceso en materia de género, ya que aumentarle la edad de retiro a las mujeres para equipararla con la de los hombres implica desconocer las brechas estructurales que existen en la sociedad. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Comisión de Género están preocupadas y han mirado con ojos de alerta las reformas planteadas por la Caja Costarricense de Seguro Social y las cuales están en consulta. La razón por qué consideramos que las reformas puedan tener una afectación muy significativa hacia las mujeres principalmente constituyen, a nuestro criterio, una afrenta a los derechos humanos de las mujeres y al trabajo que por muchos años el país ha desarrollado en materia de equidad e igualdad de género. De hecho, el régimen del IBM es tan grande que modificarlo afectaría a miles de personas trabajadoras del sector público y privado, incluyendo a varias personas que trabajan en el MEP. En el año 2009, con la ley 8721, se dispone que vuelvan los administrativos al régimen de capitalización colectiva. De tal manera que entonces tenemos una población que existe del 13 de julio del 95 al 24 de abril del 2009, compañeros que empezaron a laborar durante ese espacio de tiempo, alrededor de 14 años, ¿verdad? Aproximadamente, que están en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Esa es la población del magisterio que se vería afectada. Además, existe otra pequeña población que son los compañeros que decidieron en el año 95 trasladarse al régimen de invalidez, vejez y muerte también, ¿verdad? Porque al transformarse el régimen transitorio de reparto en un régimen voluntario, ¿verdad? Pueden hasta la fecha trasladarse al régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, esa es la población, compañeros, que en este momento está en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Es bastante. Luego tenemos otro grupito, que son los compañeros que ingresan al Magisterio Nacional, ya decimos nosotros un poco grandes, ¿verdad? El MEP los contrata principalmente en puestos como de oficiales de seguridad o cocineras, conserjes, ¿verdad? Que por un espacio de mucho tiempo laboraron en empresa privada y en otras instituciones del gobierno, cotizaron toda la vida para IBM y cuando ahora empiezan a laborar para el Magisterio Nacional, los ubican en el régimen de capitalización colectiva. De tal manera que como ya tienen edades bastante grandes, ¿verdad? Pueden ser 58, 59, 60, 55. Adquieren su derecho o tienen tantas cotizaciones en la Caja Costarricense de Seguro Social en el régimen de invalidez, vejez y muerte que adquieren su derecho por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, aunque tengan cotizaciones en el régimen de capitalización, por estos últimos años que han laborado para el magisterio,
su derecho lo adquieren con el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, esos compañeros también se ven afectados por esta reforma que se está proponiendo por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y es que parte del conflicto es que el debate se ha hecho a puerta cerrada, cuando más bien tendría que ser una discusión abierta a toda la población. Bueno, como vemos, este es un tema delicado que tiene diversas consecuencias, pero ¿será que este conflicto sobre el IBM nació de la noche a la mañana o es algo arrastrado? ¿Cuáles son las prácticas que nos han llevado hasta este punto en el que estamos hoy? Escuchemos la siguiente mini cápsula que hemos preparado para ustedes sobre este tema. En Costa Rica, el sistema de pensiones está compuesto por 4 pilares. El pilar 1 es la pensión contributiva básica. Ahí es en donde hablamos del IBM, del Poder Judicial y del régimen del magisterio. El pilar 2 es el de la pensión complementaria obligatoria, el famoso ROP. El pilar 3 es la pensión complementaria que cada quien elige con la operadora de su preferencia. Y el pilar 4 es el régimen no contributivo, que es más bien un programa social. Desde hace años se dice que el régimen de invalidez, vejez y muerte, IBM, podría estar en problemas financieros, lo cual afectaría a miles de jubilados y pensionados y a las personas actualmente cotizantes. Por eso este no es un tema menor y merece toda nuestra atención. Lo interesante del debate sobre el manejo de los recursos del IBM del Pilar 1 es que cuando empieza uno a escarbar encuentra cosas inauditas. Por ejemplo, que el mayor deudor de la Caja Costarricense de Seguro Social sea el propio Estado costarricense, debiéndole 1.4 billones, de los cuales 1.2 corresponden al seguro de salud y 0.2 billones corresponden al seguro de invalidez, vejez y muerte. Sí, hablamos de billones, es decir, millones de millones. Otra de las cosillas que aparecen al rebuscar es que desde el 2014 la Caja ha invertido 2.950 millones de colones del IBM en títulos de valor de la empresa La Nación. El asunto es que la calificación de riesgo de esta empresa aumentó y entonces, aunque la Caja ha intentado deshacerse de estos títulos, nadie las compra porque son un pésimo negocio. Entonces, si era tan mal negocio, ¿por qué los compró la Caja? ¿Quién autorizó esta compra? No queremos pensar que están usando nuestros fondos de pensiones para favorecer a grupitos empresariales privados. Y no solo ha colocado fondos en La Nación, la Caja tiene invertido un 4.13% del IBM en bancos privados, en donde el mayor porcentaje se encuentra en el BAC San José. ¿Quiénes ganan con estas inversiones? Y bueno, para colocar la cereza al pastel, resulta que los movimientos políticos en torno a las pensiones son medio extraños y parecen moverse entre caras conocidas. Por ejemplo, Rocío Aguilar, exministra de Hacienda y defensora a ultranza de la reforma fiscal, pasó del Ministerio de Hacienda a la SUPEN y luego simultáneamente a la SUGEF. ¿Redes de poder? ¿Dónde? Al final, resulta que el problema del IBM no nació de la noche a la mañana. Entre quienes administran y entre quienes fiscalizan nos quedan enormes sinsabores. Y así vienen a querer subirnos la edad del retiro. ¿En manos de quién está el dinero de nuestras pensiones? Bueno, pareciera que la discusión asociada al IBM no nació de la noche a la mañana. Los conflictos políticos y las redes de poder que administran estos recursos digamos que dejan algunos sinsabores y sospechas. Pero además, Denis, don Henry y doña Andrea nos mencionaban algunas de las consecuencias de estas potenciales reformas, de aumentar la edad o de bajar el monto de jubilación, ¿no? Todo esto en medio de la ironía de que el mayor deudor es el Estado. Sí, vemos que hay un debilitamiento en lo que es el fondo del IBM, ¿verdad? Especialmente hablando de un tema tan lamentable como la deuda que hay por parte del Estado y las malas inversiones que parece que se han realizado en los últimos tiempos, por ejemplo, con el asunto de La Nación, ¿verdad? Y sí, como lo dicen ahora, que dentro de las opciones que dan es aumentar la edad de retiro y bajar el monto de la pensión, ¿verdad?, con la cual la persona al final de cuentas se va a ir. Es preocupante, bueno, en el primer caso de la edad de retiro, bueno, hay tanto desempleo en el país para jóvenes y sin embargo quieren que la persona tenga que trabajar hasta más edad
cuando ya hay un tiempo de desgaste muy fuerte, ¿verdad? Y la idea de que una persona se pensione es que pueda tener una vejez digna, primero que todo. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Podríamos hablar que el caso de la mujer trabajadora, que además de su jornada de trabajo formal, realiza la labor doméstica no remunerada. Y si a eso le sumamos lo que ha sido sus procesos de maternidad, por supuesto que va a ser una afectación muy grande en el caso de la edad de retiro. Y por supuesto el monto de la pensión, que es una gran afectación, cuando la persona, al final de cuentas, se va en una etapa muy difícil como la vejez, como les decía anteriormente, que la idea es que tenga una vejez digna, va a haber una afectación económica muy grande para suplir sus necesidades. Así es, la gran paradoja de la pandemia es que necesitamos muchísimo de la caja y al mismo tiempo hemos permitido que se debilite muchísimo la caja. Vamos a ir a un corte comercial para venir con la última parte del programa de esta noche. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el manejo y descalabro del IBM, que recordemos es el régimen de pensiones más grande de Costa Rica, correspondiente al primer pilar del sistema de pensiones. Y para esta última parte del programa nos acompaña don Bernor Arguedas, quien es pensionado y además matemático de la Universidad de Costa Rica, a quien le hemos preguntado cuál es el estado financiero y actuarial de la Caja Costarricense del Seguro Social en este momento. ¿Cuál es el mapeo de sus finanzas que él hace? Escuchemos lo que nos ha dicho. Para que una situación sea dramática, deberíamos estar en el momento en que las pensiones y jubilaciones en curso de pago se estén comiendo ya lo acumulado. No estamos en ese momento. Estamos en el momento en que están comiendo los intereses ganados. La caja tiene una reserva aproximada de 2.5 billones. Un billón es 1 millón de millones de colones. Suena mucho, pero es poco. Pero tiene muchos problemas. La PEA, población económicamente activa, es grande. Y el sector de la PEA que está asalariado, que forma parte, que está asegurado, independiente o por la empresa, no es suficiente. Ha sido una petición nuestra desde hace años que ese porcentaje de la PEA debe aumentarse. Cuando se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, se hicieron algunas medidas que han resultado beneficiosas para la caja, asumiendo de que iba a haber un problema financiero. Por ejemplo, se aprobó un artículo que es famoso, creo que es el 78, que dice que un conjunto de empresas del Estado deben enviar hasta un 15% de sus ganancias hasta a la Seguridad Social, precisamente al IBM, para cubrir las pensiones bajas, las pensiones mínimas, y para que la Seguridad Social sea una realidad universal. Por ejemplo, habría que revisar cuánto ha pasado por eso, cuántas de esas empresas, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, INS, que son las más grandes, las más significativas, han enviado ese dinero y en qué porcentaje. Porque las instituciones, cuando las leyes dicen hasta el hasta puede ser de 0 a 15, y eso realmente ha afectado. Otra cosa que se aprobó fue una redistribución de las cuotas, que es un tema que podríamos ver como pertinente para ver el tamaño de una crisis. Las fechas son importantes. Un estudio actuarial es un estudio de la medición del riesgo. No es una verdad profética, no es Nostradamus haciendo profecías. Pero aquí se quiere usar como una profecía. Y eso es un error. Por ejemplo, en ningún estudio actuarial va a aparecer la pandemia. En ningún estudio actuarial va a aparecer una tragedia. En ningún estudio actuarial va a aparecer un movimiento de gran ascenso económico o de gran descenso económico por las razones que sean. Porque uno lo que hace es proyectar la situación actual a como está ahora congelada en el tiempo a 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o 100, según lo que pida
la institución, en este caso la SUPEN, que debe tener la longitud del estudio actuarial. Y un pasivo actuarial es lo que se define que si todo está como está ahora y no cambia nada, o sea, no aumenta la pega, no baja la inflación, no hay etc. Si todo está como está ahora, entonces en el 2030 puede haber una crisis que empieza a comerse la plata del fondo. Ya no los intereses y las ganancias, sino la plata del fondo. Eso es una advertencia. Y esto sería bueno que no llegara a pasar. Y no puede llegar a pasar si y solamente si se refuerzan las medidas que se aprobaron en la Ley de Protección al Trabajador y se buscan algunas medidas alternativas. Bueno, pero ¿cómo entrarle a este tema? ¿Qué debería de hacerse ya, en un primer punto? Bueno, aquí viene el problema de que la reforma, que no es reforma, es una cosa muy pequeñita, que es aumentar la edad de jubilación y quitar la jubilación anticipada de las mujeres y de los hombres. Pues se detiene a fuerza. Esto no significa mucho en la seguridad social, ni en los fondos, ni nada de eso, es una exageración. Eso no significa mucho, eso hay que pararlo, bien seco. Y hay que revisar el montón de los últimos estudios actuariales, a ver las variables si las han tomado bien, cómo las han tomado, qué no han tomado, qué supuestos tienen. Porque un estudio actuarial, lo insisto, no es un pronóstico al 100%. No es que estén malos, pueden estar muy bien hechos y pueden decir, hay una zona de crisis y esto va para acá, a la zona de crisis está aquí. Hace algunos años se decía que con la reforma de Ley de Protección al Trabajador se estabilizaban las finanzas de la caja. Y por la reforma de protección al trabajador pasó y han hecho 4 reformas más y siempre en el mismo grito. Bueno, agradecemos a don Bernor por darnos esta claridad en la entrevista. Ciertamente hay que pagarle la caja. Es decir, acá, Denis, pareciera que no hay quite. La prioridad en medio de una pandemia que, de acuerdo a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, adelantó el deterioro de la Caja en términos financieros 30 años, la prioridad tiene que ser de ahí atender las finanzas de la Caja, no hay quite, y ahí el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Por supuesto que hay una responsabilidad del Estado en ese sentido, más en un tiempo como el que nos encontramos de pandemia. Bueno, en este caso, ¿verdad?, que estamos hablando específicamente del IBM, hay algunos factores que por supuesto van afectando lo que es los aportes de inyección, ¿verdad?, de dinero, de capital, a lo que es este fondo. Primero que todo, bueno, tenemos que hablar del alto nivel de informalidad que hay en este país, que se va incrementando en los últimos años, patrones irresponsables, ¿verdad?, que no aseguran a sus trabajadores, y por supuesto que eso va a ser una gran afectación. Y lo que estamos hablando, y vergonzosamente hay que decirlo, de la deuda que tiene el Estado con la Caja, 1.4 billones de colones, de los cuales 0.2 billones son del IBM. Por supuesto que eso es una gran afectación y definitivamente hay que empezar por pagarle a la Caja, como lo dice don Bernor, y esta es la responsabilidad que debe asumir el Estado en primera instancia. Ahora, vemos como cada vez que entra en peligro, por decirlo así, el fondo, como en este caso IBM, bueno, se le quiere trasladar nuevamente la responsabilidad a los trabajadores y la afectación va a ser directamente a los trabajadores. Por lo tanto, aquí también se debe exigir, en este momento que se está discutiendo el tema, que se tome en cuenta la participación de las diferentes organizaciones sociales y laborales, porque al final de cuentas es un tema que va a afectar a los trabajadores y las organizaciones que representan a los trabajadores y sus intereses deben formar parte de esta discusión y no se puede dejar de lado como se ha tratado de hacer en este momento. Bueno, de hecho la Defensoría hizo ese llamado hace pocos días, ¿no? Tiene que ser transparente y con diferentes sectores sociales, no se vale a puerta cerrada. Pero además hay cosas bien preocupantes, Denis. Yo esperaría poder pensionarme ciertamente un día, ¿verdad? Y para que eso suceda, para que nuestras generaciones puedan pensionarse, tiene que haber un fondo sostenible y resulta que nuestra plata la están invirtiendo en empresas que van en el descalabro, a quienes la calificación de riesgo les aumentó, como es el caso de la Nación. Creo que hay mucha tela que entrecortar en este tema. No, y es muy importante aquí resaltar que el IBM es el fondo o el régimen que cubre a la mayoría de la población del país. O sea, y es un tema muy delicado porque estamos hablando de la afectación no solo de los pensionados o futuros pensionados, sino de sus familias. Así es. Sí, bueno, y más que en media pandemia, muchas personas pensionadas han ayudado a sostener las familias. Bueno, la persona pensionada tiene el derecho de recibir un ingreso digno y en tiempos de crisis ya vemos que además son un enorme sostén para las familias también. Entonces,
mucho ojo, el Estado tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Alguien podría decir, pero ¿con qué plata va a pagar el Estado? ¿Cómo con qué plata? Si ya hablamos de cómo solucionar el déficit fiscal, si tiene que ir y combatir el fraude, tiene que ir y pedirle a los que más tienen que ponga, y de ahí sacar la plata para pagarle a la caja sí o sí, tiene que ser una prioridad. Hemos llegado al final del programa de esta noche. Agradecemos mucho la compañía de ustedes y esperamos verlos la otra semana en una entrega más en Desde la Otra Acera.